Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Bien, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es nefrotoxicidad asociada al uso de drogas. Es un tema amplio, variado, que vamos a tratar de sintetizarlo de la manera más fácil posible. Ok, la agenda a desarrollar el día de hoy consiste en lo siguiente. Vamos a hacer una introducción al tema de toxicidad por drogas y luego vamos a tratar en forma sucinta cada uno de los tipos de daño renal asociado al uso de drogas o medicamentos. Bien, empecemos. En realidad, prácticamente casi todas las drogas potencialmente podrían producir daño renal. Sin embargo, existen grupos de drogas que son mucho más proclives a causar daño renal y algunas producen daño renal con tanta frecuencia que se les suele llegar a llamar nefrotóxicas. ¿De acuerdo? Entonces, uno determina o evalúa cuál es la nefrotoxicidad de una droga dependiendo de varios factores asociados, ¿no? Propiamente a la droga, su uso y también al paciente. ¿De qué nos sirve conocer si una droga es nefrotóxica o no es nefrotóxica? Nos sirve básicamente, uno, para prevenir que haya daño renal, que es lo más importante, ¿no? Sobre todo la lesión renal aguda. Es importante evitar que se dé el daño. O si ya se desarrolló el daño, si ya hay daño, entonces nos sirve para el manejo oportuno, más precoz y para eso, de esa manera lograr la recuperación más pronta del daño renal, ¿no? Y finalmente poder evitar o tratar adecuadamente las complicaciones desarrolladas del daño. Entonces es importante cuando usemos algún medicamento siempre valorar si es que tienen la posibilidad o la potencialidad de ser nefrotóxicos. Bien, en cuanto a cómo se produce el daño, cuáles son los mecanismos del daño, existen diferentes tipos y mecanismos de daño. Para empezar, los riñones, ¿por qué son susceptibles de tener daño con algunas drogas? Porque los riñones reciben una gran cantidad, la mayor cantidad de flujo sanguíneo por gramo de tejido. Entonces, al estar expuestos a la mayor cantidad de sangre, obviamente están expuestos a la mayor concentración de las drogas. Y además, los riñones suelen ser la vía de eliminación de un gran grupo de las drogas. Entonces, por una u otra razón, la concentración de las drogas suele ser muy alta en el tejido renal y por ende puede llevarlos a desarrollo de daño renal. Ahora, el daño renal se puede manifestar de diferentes formas, ¿de acuerdo? Puede darse desde la lesión renal aguda, a la necrosis tubular aguda, a la nefritis intersticial aguda, y también puede darse una serie de daños crónicos, ¿bien? Entonces vamos a ver a continuación cómo se van produciendo estos daños en forma general y cuáles son los tipos de mecanismos que lo producen. Como pueden ver, la lista de drogas que producen daño renal es amplia, es muy grande, ¿ok? Y muchas veces uno no la conoce, no la tiene claro. La recomendación es, si van a usar una droga en un paciente, ¿no? Antes de dar la dosis, antes de indicarla, den una revisadita y vean si tiene alguna corrección por función renal, si hay que tener alguna precaución con el uso. Actualmente hay una serie de aplicaciones que nos permiten fácilmente saber si una droga tiene alguna potencialidad de daño renal y no tendríamos por qué cometer un error de prescripción. Bien. Entonces, si vemos primero el daño renal por los lugares donde se produce el daño, vamos a ver que se produce a múltiples niveles,
Tenemos, por ejemplo, un daño renal, inclusive prerrenal. Prerrenal porque las drogas producen alteraciones que disminuyen el flujo sanguíneo y van a conducir un daño por hipoperfusión renal. Tenemos drogas que actúan sobre la arteria renal. De igual manera, alteran su calibre, producen hipoperfusión y producen daño renal. Tenemos drogas que van a producir daño o enfermedad en los vasos pequeños, ¿de acuerdo? Ya sea porque producen vasoconstricción a nivel de los vasos pequeños. Ahí tenemos, por ejemplo, los AINE, los YECA, los ARA, ¿ok? Van a producir una alteración ahí a nivel del flujo sanguíneo renal. Y también algunas drogas pueden producir ya un daño distinto, la microangiopatía trombótica, que es una alteración del flujo sanguíneo renal por formación de trombos dentro de los vasos pequeños. Tenemos un grupo de drogas que pueden producir daño a nivel del glomérulo directamente, inclusive pueden llevar a un daño renal importante en el glomérulo. Felizmente este tipo de daño es menos frecuente, ¿no? No es muy común ver este tipo de daño. Tenemos a nivel del túbulo varios tipos de daño. Uno de los más característicos es la necrosis tubular aguda, ¿no? Que la vemos en forma frecuente porque se asocia a drogas que son de uso bastante común, como por ejemplo los aminoglucósidos, la anfotericina, ¿ok? Entonces, es bastante común ver este tipo de daño. No solamente se da necrosis tubular aguda por medicamentos, también se ha descrito claramente la necrosis tubular aguda por ejemplo, algunas hierbas, ¿ok? Y además, también por algunas sustancias tóxicas como algunos herbicidas, ¿no? Drogas que se usan en la agricultura para controlar las plagas y producen daño renal ahí. Se tiene otro tipo de daño a nivel del túbulo, que es la nefritis tubulointersticial, que se ve también asociada a muchas drogas de uso común, como antibióticos, por ejemplo, las penicilinas suelen producir daño allí cuando lo producen, ¿ok? Los mismos diuréticos, como vimos en la clase anterior, los diuréticos de asa y las tiazidas también pueden producir nefritis intersticial aguda. Y otras drogas de uso común, por ejemplo, las drogas que se utilizan para el manejo de gastritis, ¿ok? Un último mecanismo de daño tubular es la obstrucción del flujo a través del túbulo, ¿no? La obstrucción de la luz del túbulo por la precipitación de sustancias o por la formación de cristales. Es un daño también que se ve, poco frecuente, pero se da. Y se puede dar también obstrucción a nivel de la vena renal, ¿no? Las trombosis de la vena renal asociada al uso de algunas drogas también pueden producir daño renal. Entonces, en resumen, el daño a nivel de riñón por las drogas es amplio, es múltiple, es pleiomórfico, ¿de acuerdo? Y cada droga puede tener uno o más lugares donde dé daño renal. Otra forma de ver es por el mecanismo por el cual la droga produce el daño. Y entonces tenemos 6 grandes mecanismos de daño a nivel del riñón. El primero, y uno de los más comunes probablemente, es el daño renal que se da por hipoperfusión, es decir, por disminución del flujo sanguíneo renal, ya por diferentes mecanismos. Este daño es bastante común. ¿Por qué? Porque es producido, está asociado a drogas que son de uso bastante común, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el uso de AINE, el uso de YECAS, el uso de ARAS, ¿ok? Son drogas que se usan tan comúnmente y por eso se ve frecuentemente el daño por hipoperfusión renal, ¿ok? Otro grupo de mecanismos de daño son aquellos en los cuales se da la citotoxicidad directa, es decir, la droga por un u otro mecanismo termina causando un daño citopático. Aquí tenemos también varias drogas de uso común y también vemos frecuentemente este daño. ¿Por qué? Porque se asocia mucho al uso de antibióticos, como por ejemplo los aminoglucósidos, ¿ok? Por ejemplo, la vancomicina, por ejemplo, drogas que en nuestro medio son de uso común para el uso de tuberculosis, como rifampicina, ¿de acuerdo? Y también aquí está un grupo importante que vamos a ver después, que es la nefropatía inducida por contraste, ¿no? Contraste radiológico para las tomografías, para los estudios contrastados radiológicos se usa contraste
y pueden producir daño renal. Un tercer mecanismo de daño viene a ser la nefritis intersticial aguda. Aquí lo que se ve es una alteración a nivel del intersticio renal y usualmente es un cambio inflamatorio y o alérgico. No es muy común verlo, sin embargo, cuando se presenta suele ser bastante aparatoso. Se asocia al uso de algunos antibióticos, como las penicilinas. Personas alérgicas a las penicilinas, a las cefalosporinas pueden producir esto. También a las sulfonamidas, ¿no? Al conocido Bactrim, por ejemplo. Y los AINE. Los AINE son un grupo de drogas que también producen este daño. El otro gran mecanismo viene a ser la obstrucción de la luz tubular. Esta es una alteración menos evidente, se ve con menos frecuencia. Se da por precipitación de la droga, usualmente a nivel de forma de cristales que obstruyen el fluido a través del túbulo renal y eso produce daño renal. Y ya más raro está la microangiopatía trombótica, ¿ok? La cual se da usualmente por drogas de uso menos común, pero además tiene una frecuencia menor porque es una complicación rara. Sin embargo, se ha descrito en algunas drogas que podrían parecer o ser de uso más o menos cotidiano, como por ejemplo los anticonceptivos orales, pueden producir microangiopatía trombótica. Bien, el clopidogrel, que se usa como antiagregante plaquetario en pacientes cardiópatas, ¿no? Finalmente, el sexto mecanismo de daño es la nefrosis osmótica. Es cuando se usan drogas o diuréticos osmóticos, como el manitol, podrían producir un daño a nivel glomerular por la gran cantidad de ósmosis que se produce. Bien. Ya habiendo pasado esta parte introductoria, vamos a entrar de lleno en cada uno de los tipos de nefropatía inducida por drogas. De lejos, una de las más llamativas, de las que más se conocen y las que más ha sido estudiada, es la nefropatía por medios de contraste, ¿de acuerdo? Que es motivo frecuente de consulta a nuestra especialidad en pacientes que tienen deterioro de la función renal y nos llaman para ver si es que se le puede dar contraste, si es apropiado, qué se puede hacer y todo eso, ¿ok? Entonces, vamos a ver la nefropatía por medios de contraste. Está asociada al uso de contrastes, pero las estadísticas son variables, ¿de acuerdo? Inclusive en los últimos años aparecieron estudios de revisión que aparentemente demuestran que la frecuencia es menor de la que se tenía antes. Usualmente se tenía como parámetro que el 5% de personas que no tenían ningún factor de riesgo y se sometían a un estudio radiológico contrastado podían tener esta lesión. Y este porcentaje aumentaba 10 veces, hasta el 50% en aquellas personas que tenían deterioro de la función renal, ¿no? Moderado, avanzado o severo. Estamos hablando de una enfermedad crónica con estadio 3B o 4. No se pone en estadio 5 porque estadio 5 es un tema totalmente aparte y usualmente no se hacía estudios de contraste en los grandes estudios a estos pacientes. Ahora la cosa ha cambiado si se les hace siempre y cuando estén en terapia dialítica. Bien, entonces, ¿qué factores de riesgo se han determinado para que una persona desarrolle nefropatía por medios de contraste? De lejos, el factor más importante, obviamente, es la falla renal, ya sea la enfermedad renal crónica moderada o peor, o más avanzada, o la insuficiencia renal aguda, ¿de acuerdo? Otro factor de riesgo importante es el hecho de ser diabético. Los diabéticos per se tienen más riesgo de hacer nefropatía por contraste. Todos los pacientes deshidratados que tengan depresión del volumen circulante efectivo también tienen más riesgo de ello. Los ancianos mayores de 75. El uso de contrastes de alta osmolaridad, que felizmente ahora ya ha disminuido muchísimo. El usar varias dosis de contraste, estudios, digamos, uno después de otros, ¿no? Se hace primero, digamos, una tomografía de tórax, luego le hacen tomografía de abdomen y luego de cerebro. Esa repetición de los estudios también se asocia a mayor frecuencia de nefropatía por contraste. Los pacientes que tienen proteinuria o tienen hipoalbuminemia también son más proclives al daño. Los que son cardiópatas con falla cardíaca crónica, ya sea
descompensada o la falla cardíaca aguda, los hipotensos, los anémicos, los hiperuricémicos tienen mayor riesgo. Y en cuanto al uso de medicamentos, el asociar un medio de contraste, un estudio contrastado, en un paciente que toma AINEC o que toma IECAS o que usa diuréticos, aumenta el riesgo. ¿Ok? Finalmente, los pacientes con trasplante renal también tienen mayor riesgo de hacer nefropatía por contraste. Bien. Si ustedes ven claramente en este gráfico se encarga de mostrarnos cuál es la frecuencia de nefropatía por contraste según la función renal, según la depuración de creatinina, ¿de acuerdo? Entonces ustedes pueden ver claramente que cuando la depuración de creatinina disminuye por debajo de 40, empiezan a elevarse las frecuencias de nefropatía por contraste. Cuando está por debajo de 30, se dispara, ¿ok? Y esto es mayor en los pacientes diabéticos, ¿ok? Entonces, un paciente diabético con una función renal por debajo de 30 es una persona que tiene riesgo importante de desarrollar nefropatía por contraste. Entonces, se han categorizado 4 niveles de riesgo según la epidemiología que se ha visto. Tenemos aquellos pacientes que tienen una filtración glomerular mayor de 60, ¿ok? Estos pacientes tienen un riesgo muy bajo, ¿ok? Inclusive las recomendaciones dicen que no requieren ningún tipo de profilaxis ni ningún tipo de seguimiento. Cuando los pacientes tienen una filtración glomerular entre 59 y 45, ahí el riesgo es bajo, ¿ok? Si es que no tiene ningún otro factor de riesgo, o sea, todo lo que hemos mencionado, no es diabético, no es cardiópata, etcétera, entonces, para contrastes endovenosos, no requiere tampoco ningún tipo de profilaxis ni seguimiento. Para contrastes arteriales, estamos hablando, por ejemplo, un cateterismo cardíaco, ahí sí se recomienda darle profilaxis y hacerle seguimiento de la función renal. Cuando la filtración glomerular es menor a 45, se considera riesgo moderado o hasta alto inclusive, ¿no? A medida que va cayendo la función renal. Pero por lo menos es riesgo moderado. Y acá se recomiendan todas las medidas de prevención y de seguimiento que se conocen. Finalmente, todos los pacientes que tienen lesión renal aguda tienen una función renal inestable y por ende son de riesgo alto para nefropatía por contraste. A menos que sea una urgencia o una emergencia, a un paciente con una lesión renal aguda no se le debería administrar contrastes, ¿de acuerdo? Y si fuese necesario, porque es algo urgente realmente que compromete la vida del paciente, entonces hay que darle todas las medidas de prevención, de seguimiento y esperar con expectativa armada, es decir, con la posibilidad de que este paciente vaya a requerir diálisis y tengamos que darla. Aquí ustedes pueden ver cómo se asocia la nefropatía por contraste dependiendo de la presencia o no presencia de enfermedad renal crónica versus o respecto a la mortalidad. La curva de abajo, la línea inferior, es la mortalidad al año, hasta los 12 meses, de aquellas personas que fueron sometidas a estudios contrastados y no desarrollaron nefropatía con contraste y no tenían enfermedad renal crónica. Entonces la mortalidad es la más baja. Y arriba tenemos a personas que se sometieron a estudio contrastado, que tenían enfermedad renal crónica y que se desarrollaron nefropatía por contraste. Y ven que la mortalidad en ambos grupos es absolutamente distinta, ¿de acuerdo? A los 12 meses, en el grupo que desarrolló nefropatía por contraste y tenía enfermedad crónica, la mortalidad llega hasta un 25%, mientras que en el otro grupo era menor al 4%, 3 y pico era la mortalidad. Entonces sí hay una asociación estadística entre el desarrollo de nefropatía por contraste, deterioro de función renal y mortalidad. Bien, ahora, la nefropatía por contraste depende mucho del tipo de contraste que se utilice.
Las drogas iniciales eran lo que llamamos medios de contraste de alta osmolaridad, que ya prácticamente han sido desplazados. Y tenemos en uso actualmente dos tipos de medios, los de baja osmolaridad, que en realidad no es baja, sino que es menor que los de alta. Y tenemos los isoosmolares. Isosmolares significa que su osmolaridad es similar a la del plasma, tiene alrededor de 290 milismoles, mientras que los de baja osmolaridad están entre los 400 y 600 más o menos. Entonces, si ustedes pueden escoger la droga a utilizar, es recomendable utilizar un medio de contraste isosmolar. Iodaxinol es la droga más utilizada de ese grupo. Bien, tienen como desventaja que son más costosos que los otros medios. ¿Ok? Bien. ¿Y cómo se produce la nefropatía por contraste? ¿Cuál es el mecanismo? Básicamente se combinan daños de tipo hipóxico y tóxico. Bien. En ese gráfico están resumidos, pero vamos a más o menos a puntualizar. Hay 4 grandes mecanismos de daño que se producen al administrar contraste. Se va a dar alteración hemodinámica, humoral, va a haber una alteración mecánica y finalmente toxicidad directa. ¿Cómo así? La alteración hemodinámica es una alteración que tiene dos fases. Primero, por el hecho de que entra una sustancia hiperosmolar a la sangre, jalan líquido, aumenta el flujo sanguíneo y aumenta el flujo plasmático renal. Entonces, durante un primer momento hay un incremento del flujo sanguíneo renal y hay un incremento de la filtración glomerular, ¿de acuerdo? Pero poco después se da la segunda fase, porque por el efecto de la droga se produce vasoconstricción. Y la vasoconstricción va a producir disminución del flujo sanguíneo y luego va a producir hipoxia, principalmente a nivel de la médula renal. ¿De acuerdo? Este es un daño entonces bifásico. El otro mecanismo viene a ser mediadores humorales. El contraste va a alterar el metabolismo del óxido nítrico. ¿Ok? Entonces, la óxido nítrico sintetasa interrenal se altera, también se altera la endotelina plasmática, la adenosina, las prostaglandinas, la vasopresina, y todo eso produce una alteración de la autorregulación de la circulación renal, quedando al final menor perfusión renal de la que debería haber. En cuanto a los factores mecánicos, ¿qué sucede? Sucede que al haber el contraste circulando en sangre, la sangre se vuelve más viscosa. Y entonces, en los vasos de flujo lento, estamos hablando de los capilares, el flujo puede volverse tan lento y esto puede producir también isquemia, ¿ok? Principalmente en la médula renal, porque ahí la médula renal además produce la extracción de líquido del fluido tubular y entonces produce mayor viscosidad. Y finalmente, el último mecanismo propuesto es que los contrastes pueden producir toxicidad celular directamente, ¿de acuerdo? Porque alteran el potasio y toda la cadena de energía de la célula. Entonces, al alterar todo lo que es el manejo del ATP y todas las demás sustancias de fosforilación, ello produce que haya una alteración directa en la célula y las células células del túbulo, ¿no? Podrían finalmente alterar su vitalidad y terminar en necrosis, ¿no? Bien, inclusive se ha descrito en estudios experimentales que dentro de las células del túbulo, ¿no? Asociado a la hipoxia, se producen reactantes de oxígeno y estos producen oxidación, daño en las membranas, en los ácidos desoxirribonucleico y finalmente muerte de la célula. Todo esto es teoría. Lo que a nosotros nos interesa usualmente es ver cómo se presenta el paciente. Entonces, en el cuadro clínico de la nefropatía por contraste, sucede que al paciente ustedes lo someten al estudio radiológico, le administran el contraste. Y durante los primeros 2 días usualmente no pasa nada, todo está bien. Alrededor de los 48 horas en adelante se empieza a notar un incremento de los niveles de los azoados en sangre, ¿no? Entonces ustedes miden y van a ver que empieza a aumentar la creatinina. Y la creatinina llega a un pico más o menos al cuarto, quinto día. Llega a un pico de elevación. Y si ustedes manejan bien a su paciente y le dan el soporte adecuado, la creatinina va a empezar a disminuir, ¿ok?
Y luego, lo usual y lo esperado es que disminuya hasta su nivel basal. ¿De acuerdo? Esta falla renal aguda es típicamente no ligúrica, o sea, el paciente no deja de orinar. ¿De acuerdo? Y no suele ser en la mayoría de casos muy agresiva, de tal manera que la minoría de pacientes llega a requerir diálisis en algún momento. Sin embargo, a pesar de que clínicamente no es tan agresiva, igual se ha asociado a mayor tiempo de hospitalización y mayor mortalidad. Fíjense en la línea celeste de abajo, que es la curva de creatinina. El tiempo cero es cuando administran ustedes el contraste y van a ver cómo se eleva hacia el tercer, cuarto día el pico. Y luego hacia la semana más o menos, la creatinina suele caer a su nivel basal. Bien, esta es la evolución usual y como les digo, ese incremento de creatinina, la falla renal aguda que se produce, suele ser con pocas complicaciones porque el paciente orina. Entonces es poco probable que haya hipercalemia, no hay congestión, no hay sobrecarga hídrica, ¿de acuerdo? Entonces, por eso pocas veces requiere terapia renal. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento realmente está dirigido más a la prevención del daño, más a evitar que se produzca la nefropatía por contraste. Porque una vez que se produjo, no hay mucho tratamiento que darle, ¿ok? Durante los 30 o 40 años previos se ha intentado múltiples tratamientos y todos han demostrado ser ineficaces, ¿de acuerdo? La única terapia que en todos los estudios demuestra ser efectiva es la expansión del volumen, es decir, hidratar al paciente previamente al uso del contraste, ¿de acuerdo? Y ha demostrado, como les digo, utilidad en diferentes estudios, en metaanálisis, en todo tipo de estudios, es la única medida universalmente aceptada. No hay un protocolo estándar. Ahí les he puesto los dos protocolos más utilizados. El primero es que ustedes le dan cloruro de sodio al 9 por mil, ¿no? 100 mililitros por hora. ¿Cuánto tiempo? 6 horas a 12 horas antes del estudio y más o menos 4 a 12 horas después del estudio. Aquí hay que tener el cuidado de que nuestro paciente no sea un cardiópata, no sea un paciente con falla cardíaca congestiva, porque si le dan ese volumen de solución salina a un paciente cardiópata, pueden terminar produciendo una descompensación de la falla cardíaca. Ese es el único problema en administrar este tipo de profilaxis. El otro protocolo es muy similar. Se da 1 a 1,5 mililitros de solución salina a 0,9 por mil por kilogramo de peso. ¿Ok? Son volúmenes similares realmente. Y esto se da igual durante las 12 horas previas y hasta las 24 horas después del procedimiento. ¿Ok? Acá en este otro protocolo es un poquito más amplio el tiempo en el cual se da. Con la misma precaución, tengan mucho cuidado en sus pacientes cardiópatas o también en sus pacientes hepatópatas, ¿no? Los que tienen ascitis, los cirróticos, ¿no? Es también complicado darles mucho volumen. Bien. Se ha intentado alcalinizar la orina para tratar de eliminar el contraste. No hay ninguna evidencia clara de que eso vaya a funcionar. También se ha intentado, mucho se ha dado la N-acetilcisteína. Si ustedes recuerdan, la N-acetilcisteína es una droga que se utiliza en neumología para ayudar a facilitar la eliminación de la flema a nivel del tracto respiratorio. Bueno, funciona en teoría como un antioxidante y se ha probado mucho, ya ha habido estudios que demuestran que podría ser útil. Sin embargo, los metaanálisis no han salido favorables y actualmente no se recomienda en forma universal el uso de N-acetilcisteína. Bien, ahora, como es una droga también tolerada y con casi nulos efectos secundarios, algunas escuelas dicen que podría ser utilizada en pacientes de muy alto riesgo que ¿no? Para intentar disminuir en algo la posibilidad de enfermedad por contraste, pero no es una recomendación universal. El resto de drogas que se han probado, ninguna actualmente ha demostrado su utilidad y no se recomienda. ¿Ya? Ninguna de las demás que puedan leer. Entonces, más o menos el protocolo de manejo de un paciente sería el siguiente.
Todo paciente que tenga una filtración glomerular menor a 60, ¿no?, que tiene riesgo bajo, hay que evitar que se deshidrate, nunca debe ir a un estudio contrastado deshidratado, está muy mal, ¿ok? Se debe siempre valorar si no se puede evitar el estudio con otro tipo de estudio que no use contraste. Si ya se requiere hacer el estudio, hablar con el radiólogo para que se le administre el menor volumen de contraste, ¿no? La menor cantidad suficiente para hacer el estudio y por ningún motivo hacer varios estudios seguidos, ¿ok? Esa dosis acumulativa es dañina. Utilizando la mejor droga disponible, idealmente un contraste isosmolar, ¿bien? Y dependiendo de los factores de riesgo asociados, hay que determinar el riesgo de este paciente. Si tiene riesgo moderado, ¿no?, obviamente hay que intentar suspender todas las otras drogas que en el uso concomitante pueden determinar mayor riesgo. Por ejemplo, hemos dicho AINES, YECAS, ARAS, ¿ok? Hay que hacer su control de creatinina 48, 72 horas y ver si hay elevación. Y si hay elevación, obviamente seguir haciendo la curva para ver que empieza a disminuir y ya superar el problema. Cuando hay riesgo elevado, está totalmente claro que a este paciente hay que darle la profilaxis con la hidratación endovenosa que hemos dicho, ¿ok? Bien, suspender las drogas nefrotóxicas, con duda, en evidencia, ver si se le da aceticisteína, y igual el control y el monitoreo de la función renal. Eso es básicamente lo que hay que hacer con un paciente que va a ser sometido a un estudio contrastado. Bien, visto esa, que es la nefropatía más estudiada, vamos a ver otras que son también frecuentes, pero que vamos a verlas con menos detenimiento porque tienen usualmente menos estudios. Tenemos la toxicidad por antimicrobianos. Y dentro de las drogas utilizadas como antibióticos, una de las más comunes son los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son drogas nefrotóxicas, ¿no?, por definición, siendo de ellas la neomicina la más tóxica, que no usamos mucho. Gentamicina, que sí es una droga que usamos más, y tobramicina y amicacina son las intermedias. Esas son las drogas que más utilizamos. Y streptomicina es menos nefrotóxica, pero en nuestro medio la utilizamos para el manejo de la tuberculosis multidrogo resistente y se usa por largos periodos de tiempo. Entonces, en nuestros pacientes con tuberculosis resistente, sí solemos ver nefrotoxicidad por streptomicina por el uso prolongado. Bien, todos los aminoglucósidos se filtran libremente y entonces se unen a la membrana celular y son endocitados por el túbulo. Y una vez que son endocitados en el túbulo, van a empezar a producir el daño, ¿ok? Entran a las organelas de la célula, al aparato de Golgi, al retículo endoplasmático, ¿de acuerdo? Y allí entonces empiezan a alterar la función celular. Bien, se liberan hacia el citoplasma y producen daño. Ahí está el gráfico en el cual se ve, ¿no?, cómo son endocitados y luego pasan a las organelas y terminan produciendo daño. Inclusive llegan a alterar la síntesis proteica porque se unen al ácido ribonucleico y entonces alteran toda la función celular. Bien, entonces producen muerte celular. ¿Cuál es el cuadro clínico? Igual, una vez que uno empieza a utilizar la droga, ¿no?, el aminoglucósido, al comienzo no pasa nada, y más o menos alrededor de una semana después de que empiezan a utilizarlo, se produce una lesión renal aguda no oligúrica. Inclusive pueden producir poliuria, lo cual lleva a que haya hipocalemia o hipomagnesemia en muchos pacientes. Bien, el riesgo de que se desarrolle la lesión renal aguda es mayor entre más tiempo dure el tratamiento, por eso les decía que los pacientes con tuberculosis tienen mucho riesgo, y a mayor dosis que se use. Es por eso que se debe utilizar la dosis corregida de acuerdo al peso del paciente y a la función renal del paciente. ¿Qué otros factores de riesgo tiene? Los pacientes ancianos, los que tienen nefropatía de base, los hipotensos, los sépticos, los hepatópatas o los que usan otras nefrotoxinas. Hay que tener cuidado de no asociar dos drogas nefrotóxicas. Eso es importante.
Otro tipo de antibióticos que producen daño renal con bastante frecuencia es la vancomicina. Vancomicina es una droga que utilizamos para infecciones usualmente por gram positivos y que son resistentes, ¿no? En nuestro medio, en nefrología, lo utilizamos bastante para lo que son infecciones de catéter de diálisis, ¿ok? Entonces, esta droga, vancomicina, también se filtra libremente, igual se acumula en el túbulo proximal y produce su toxicidad, parecido en una forma similar a los aminoglucósidos, ¿de acuerdo? Sin embargo, vancomicina se asocia su daño básicamente a la dosis que se usa o a la concentración que alcanza en el plasma. Cuando usan dosis de más de 4 gramos al día o la concentración sérica es mayor a 20 microgramos por mililitro, se produce el daño. ¿De acuerdo? Tanto una necrosis tubular aguda como una nefritis tubular aguda. Existe un cuadro bien raro asociado a vancomicina que se llama el síndrome de Dres. ¿Ok? Es una eosinofilia relacionada a una droga con síntomas sistémicos. ¿Bien? Y dentro de los síntomas sistémicos, ¿no?, está el daño renal, la insuficiencia renal aguda. Otra droga de uso un poco menos común, pero bien relacionada a daño renal, es la anfotericina B. La anfotericina B era una droga muy poco utilizada hasta que apareció la pandemia de VIH, ¿ok? Por los años 80, y entonces es una droga que se utilizó para el manejo de las micosis de los pacientes con VIH. Y actualmente es probablemente el contexto en el cual ustedes puedan ver el uso de anfotericina B. Anfotericina B se une a la membrana celular de los túbulos, ¿de acuerdo? Y produce unos poros, alterando la permeabilidad de la membrana. Y eso hace que ingrese sodio a la célula y altera toda la biología de la célula tubular. Y entonces la célula termina dañándose y muriendo. Esta toxicidad es acumulativa, es decir, que a medida que le dan más anfotericina al paciente, se va volviendo más nefrotóxica. Y se vuelve nefrotóxica cuando se llega a la dosis de 2 a 3 gramos acumulados. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con el paciente? El paciente que está utilizando anfotericina empieza primero a tener poliuria. ¿Por qué? Porque se daña el túbulo y se pierde la capacidad de concentrar la orina. ¿Bien? Y después de que tiene poliuria, empieza a haber incremento de la uricatinina. Muy comúnmente, casi siempre diría yo, está asociada a hipocalemia y muy frecuentemente a hipopagnesemia. ¿De acuerdo? Este es el cuadro clínico característico de este paciente. Y a veces, en el uso crónico, se puede presentar una acidosis tubular renal distal. Bien, ¿qué se puede hacer? Uno, evitar llegar a las dosis tóxicas, entonces hay que dar la droga a la dosis correcta y evitar llegar a sobrepasar ese punto. Y dos, se puede utilizar diferentes preparaciones de anfotericina, ¿ok? La anfotericina liposomal es menos nefrotóxica que la otra preparación de anfotericina. Entonces, lo recomendado es utilizar anfotericina B liposomal. El problema es que no siempre está disponible y que es más cara, pero definitivamente sí se ha demostrado que es menos nefrotóxica. Bien. Otro grupo de drogas que producen daño renal son los antivirales. ¿Ok? Igual, antes de la epidemia con VIH no era tan común verlos, ahora es algo bastante frecuente ver pacientes que usan antivirales en forma crónica, ¿no? En el targa de los pacientes con VIH. Y entonces vemos este tipo de lesiones. La ciclovir es una droga de uso usual, de uso común, perdón, ¿no? Usualmente utilizada para herpes. En el uso tópico o en el uso por vía oral es poco frecuente ver daño renal. Usualmente el daño renal se ve cuando se administra ciclovir en forma endovenosa, ¿de acuerdo? Y entonces lo que produce es que el ciclovir se elimina a través del riñón y en los túbulos precipita el aciclovir en forma de cristales y produce un taponamiento, una obstrucción de la luz tubular, ¿de acuerdo? Y entonces como si fuese un cólico renal. Y al paciente lo que le da es un cólico renal, dolor abdominal en flanco, etc. Todo como si fuese un cólico renal. Y a veces con insuficiencia renal. Tenofovir
es otro antiviral menos utilizado, que se secreta también en el túbulo, y entonces altera, cuando está muy concentrado en el túbulo, altera la síntesis del ADN mitocondrial, y entonces altera la cadena de energía de la célula, y la célula termina muriendo. ¿Ok? Sin embargo, esto no es un daño agudo. Usualmente, como les digo, es cuando alcanza un nivel tóxico dentro de la célula, y eso se ve en el uso crónico, usualmente meses de uso de tenofovir. Bien, entonces al comienzo el túbulo no se muere, sino empieza a tener daño tóxico, y lo que se observa es que el paciente presenta glucosuria, aunque la glucosa en sangre sea normal, y puede llegar inclusive a desarrollar todo un cuadro de síndrome de Fanconi, ¿no? Síndrome de Fanconi es un daño a nivel túbulo proximal, donde se empiezan a perder todas las sustancias que normalmente el túbulo proximal debería reabsorber. Bien, el daño por tenofovir se ve más en ancianos o en aquellos pacientes con VIH que tienen un recuento bajo de CD4, o en aquellos que tienen ya un daño renal crónico de base. Otras drogas antivirales que producen daño renal son el cidofovir, indinavir, atazanivir y foscarnet, que son de uso menos común. Y acá una cosa curiosa, ¿no? Una cosa llamativa. Ustedes recuerden que normalmente la creatinina tiene varios cambios una vez que es filtrada, ¿no? Se filtra en el glomérulo, luego llega a los túbulos, y en los túbulos es absorbida y es secretada. Entonces, finalmente la creatinina que sale en la orina ha pasado por filtración, reabsorción y secreción. Hay dos drogas antivirales, que son el cobicistat y el dolutegravir, que inhiben o interfieren con la secreción de creatinina en el túbulo, de tal manera que la creatinina que es filtrada y se reabsorbe no puede ser secretada nuevamente. Y eso hace que el nivel de creatinina en sangre se eleve un poco. Entonces, una persona que le toma un control a un paciente que está usando estas drogas podría tener un valor de creatinina un poco alto y pensar que está haciendo falla renal aguda, lo cual no es cierto. Lo único que ha sucedido es que está bloqueada la secreción de creatinina y produce una elevación de creatinina, pero no asociada a insuficiencia renal. ¿De acuerdo? Bien. Acabando con los antibióticos, pasamos a otro grupo, que son las drogas utilizadas en el manejo de cáncer, conocidas como quimioterapia, que también se usan en algunas otras patologías, pero principalmente en el manejo de cáncer. Y aquí de lejos, la droga más asociada a daño renal es cisplatino. ¿Ok? El cisplatino tiene una serie de efectos por los cuales va a producirse el daño del riñón. Básicamente altera el transporte de membrana y va a causar finalmente daño en el ADN de la célula, y va a haber toda una disfunción mitocondrial y estrés oxidativo. ¿Ok? El segmento del riñón que está más comprometido en el uso de cisplatino es la parte final del túbulo contorneo proximal, el segmento S3. Y ahí se produce el daño tubular y la necrosis tubular. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede? Cuando se produce el daño por cisplatino, se va a producir una falla renal aguda, cae bruscamente la filtración glomerular, y lo único bueno de todo esto es que cuando uno suspende la droga, el daño suele ser reversible. El problema es que suspenderle el quimioterápico a un paciente con cáncer va a implicar utilizar otra droga, una droga de segunda elección, con posiblemente menor eficacia para el cáncer que se está tratando. Otra droga quimioterápica que produce daño renal es metotrexate, aunque metotrexate también recuerden que se utiliza para enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, por ejemplo. Bien, cuando se usa dosis bajas, estamos hablando de 0,5 a 1 gramo por metro cuadrado, no suele haber ningún problema. Cuando se da más de 1 gramo por metro cuadrado, a mayor dosis, mayor riesgo de nefrotoxicidad. También se da una lesión renal no ligúrica, ¿de acuerdo? Y una vez que se suspende la droga, más o menos la función renal se recupera en promedio unas 2 semanas después de suspenderla. Bien, hay que evitar darle metotrexate a personas deshidratadas, hay que asegurarnos que estén bien hidratadas, y eso disminuye mucho el riesgo de producirse el daño.
Ciclofosfamida es una droga que utilizamos bastante también, tanto para neoplasias como para problemas autoinmunes y para glomerulopatías, ¿ok? Rara vez puede producir daño renal, ¿ok? Más produce hiponatremia, ¿ok? Más que insuficiencia renal produce hiponatremia, debido a que tiene un efecto en que aumenta la acción de la vasopresina, ¿bien? Y drogas que producen neurotoxicidad con mucho menos frecuencia son las que ustedes pueden leer ahí, ¿no? La ifosfamida, aplicamicina, etcétera. Bien. Un daño renal que suele pasar desapercibido porque no lo diagnostican muchos colegas es la nefropatía asociada a fosfatos. Y esto se ve en los pacientes que usan enemas en la preparación, por ejemplo, por una colonoscopía, ¿ok? O pacientes con estreñimiento crónico que usan o se automedican un enema, o pacientes que están siendo preparados, por ejemplo, por una cirugía de colon. Entonces, el uso de enemas que tienen fosfato sódico podría llevar a nefropatía por fosfatos. ¿Qué sucede? Se absorbe el fosfato, hay un pico de fosfato en sangre, en hiperfosfatemia, y luego se va a producir depresión del intravascular por la pérdida catártica que produce el medicamento. Entonces, el fosfato elevado en sangre va a ser filtrado, se sobresatura la orina, ¿ok? Se trata de tamponar, pero se sobrepasan los niveles de tamponamiento de fosfato y eso va a llevar a la precipitación de cristales de fosfato calcio y los cristales de fosfato cálcico taponan el túbulo renal. Además, se produce liberación de especies reactivas de oxígeno que van a producir daño por oxidación. Estos pacientes no tienen necesariamente una lesión renal aguda, ¿ok? Los que van a ser preparados para colonoscopía o cirugía, usualmente como reciben una dosis un poco alta, sí podrían tener una lesión renal aguda. Pero hay pacientes que lo usan en forma crónica porque son estreñidos. Y también se podría dar entonces un daño renal crónico. Se podría darse cuenta del daño uno tiempo después del uso prolongado de este tipo de enemas. Otra nefropatía característica y que es bastante comentada, que ya no se ve mucho como antes, felizmente, pero que es típica, es la nefropatía por analgésicos. ¿Ok? Y es importante porque los analgésicos son una de las drogas más utilizadas. Todo el mundo se automedica analgésicos, porque además son de venta libre en farmacia, entonces cualquiera va, tiene dolor, pide una pastilla, una ampolla para el dolor, y eso puede terminar, entre otros problemas, gastritis y todo lo que sea, como nefropatía por analgésicos. La frecuencia es muy variable dependiendo qué literatura lea, ¿ok? Es más frecuente cuando hay enfermedad crónica de fondo, en la falla cardíaca, en los ancianos, ¿ok? Y es mucho más frecuente en mujeres. Ahora, las drogas que producen la nefropatía por analgésicos en el tiempo han ido cambiando. ¿No? Antes era paracetamol, luego aspirina. Actualmente, las drogas que se ven y se asocian al uso a la nefropatía por analgésicos son los AINE. Uno tiene la tendencia a creer que un inhibidor de la COX-2 es menos dañino que un AINE común y corriente. Sin embargo, los estudios demuestran que los inhibidores de la COX-2 no son menos nefrotóxicos que los inhibidores de la COX-1. O sea, cualquier AINE produce o puede producir daño renal. Y los AINEs dan varios tipos de lesiones. Se han dividido en 5 síndromes. Tenemos la lesión renal aguda prerrenal, básicamente porque el AINE va a producir disminución del flujo sanguíneo en personas predispuestas. Estamos hablando de los que tienen falla cardíaca, los que tienen síndrome nefrótico, los que son cirróticos. ¿Ok? El otro tipo de daño es una necrosis tubular aguda tóxica. Eso tiene que ver un poco con una respuesta idiosincrática del paciente. El tercer síndrome viene a ser una nefritis tubulointersticial inmunolérgica, ya similar a la que da el uso de penicilina en un paciente alérgico. El cuarto tipo de daño viene a ser una nefritis intersticial crónica. O sea, los tres anteriores son daños agudos y los dos que vienen son daños crónicos. La nefritis intersticial crónica se ve en pacientes que usan durante tiempo prolongado AINES, ¿no? Usualmente personas con dolor crónico.
que usan o abusan del AINE. Y entonces se puede ver un cuadro en el cual se da la esclerosis de los capilares peritubulares y esta esclerosis disminuye el flujo sanguíneo a tal punto que las papilas renales se necrosan, se mueren y se fibrosan, dejando una cicatriz muy importante. Se atrofia el riñón y finalmente llegan a enfermedad renal crónica. Y finalmente el quinto síndrome es el síndrome nefrótico que se produce porque el AINE se asocia al desarrollo de enfermedad de cambios mínimos. Muchas veces el diagnóstico es cuando ya el daño es avanzado. Si ustedes ven la tomografía de la izquierda, pueden ver que las flechas están apuntando a donde deberían estar las papilas renales. Y como se dan cuenta, las papilas renales están amputadas y han sido reemplazadas por una zona que es radiológicamente más densa, es radiopaca, que son zonas de esclerosis, de cicatrización, de fibrosis, donde hubo antes una papila renal. Y en la derecha ven dos biopsias. La de arriba, la que está en rosadito, pueden ver ustedes una reacción inmunolérgica. Hay un gran infiltrado de leucocitos, ¿no? Y de células inflamatorias ahí en el tejido renal. Y la de abajo, la tinción en celeste, tiñe todo lo que es los daños fibróticos, ¿no? La cicatrización a nivel de intersticio. Es un riñón crónico dañado, ¿no? Ok. Bien. Toxicidad por inmunosupresores. Es algo que ustedes no van a ver mucho a menos que se dediquen a una de las especialidades que utilizan las drogas. Nosotros los nefrólogos lo utilizamos en trasplante renal y también los reumatólogos las usan en algunas colagenopatías. Básicamente tenemos a los inhibidores de la calcineurina, que están básicamente conformados por la ciclosporina y tacrolimus. Estas dos drogas van a producir vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente y por ende isquemia y daño renal. Además activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien. Por lo tanto, estas drogas requieren que el monitoreo de la administración sea midiendo los niveles séricos de la droga. O sea, es lo correcto. Uno debería darle la droga al paciente y luego tomarle los exámenes para ver cómo está la concentración sérica. Es lo que se hace por protocolo en los pacientes con trasplante de riñón, ¿de acuerdo? De esa manera uno puede disminuir o evitar el riesgo de que se produzca una lesión renal aguda. Pero como los pacientes requieren utilizar estas drogas durante largo tiempo, ¿no? El uso inadecuado, la dosificación inadecuada podría llevar a daño renal crónico, con fibrosis intersticial debido a la vasoconstricción y a la isquemia que produce. ¿Cuál es la manifestación de la lesión renal por inhibidores de calcineurina? Básicamente el paciente lo primero que presenta es hipertensión arterial, antes de que se desarrolle la insuficiencia renal per se vuelven hipertensos, ¿no? Y también pueden cursar con hiperpotasemia, hiperuricemia, hipofosfatemia, ¿ok? Bien. Un tema interesante es la toxicidad por alcoholes y solventes orgánicos, que en nuestro medio, acá en el Hospital 2 de Mayo, es relativamente común tener pacientes con ese tipo de cuadro. Todos los meses tenemos, ¿no? La principal es la toxicidad por metanol, ¿ok? Pacientes alcohólicos que suelen tomar de todo, hasta metanol. El metanol, una vez que es ingerido, rápidamente se absorbe, entra y se distribuye en agua corporal total, y el metanol por sí mismo no es tóxico. Lo que pasa es que es metabolizado por el alcohol deshidrogenasa, y esta lo convierte en sus metabolitos tóxicos. Finalmente, la formaldehído deshidrogenasa termina produciendo ácido fórmico, y el ácido fórmico es el que es tóxico. Inhibe toda la cadena oxidativa de la mitocondria, produce hipoxia y entonces daño histotóxico. Bien, daño a nivel diferente, a nivel de los pares craneales, sobre todo, ¿no? A nivel de los ojos, produce encefalopatía, es una serie de problemas neurológicos es los que más gravedad tienen, ¿de acuerdo?
Y clínicamente lo que se evidencia en el paciente es acidosis metabólica con brecha aniónica elevada y también con brecha osmolar elevada. ¿Ok? Esta acidosis metabólica es lo que usualmente nos lleva a el cuadro severo del paciente. También pueden presentar insuficiencia renal aguda, pero no es tan frecuente. Lo más frecuente es que produzcan esa acidosis metabólica severa, ¿de acuerdo? Y el manejo ideal es con una droga llamada fomepisol, pero no hay en nuestro medio. Cuando no hay fomepisol, lo que se da para intoxicación por metanol es una droga que interfiera en su unión al alcohol deshidrogenasa para evitar que se convierta en los metabolitos tóxicos. Entonces, ¿qué se le da al paciente con toxicidad o intoxicación por metanol? Se le da etanol, alcohol, whisky por vía de sonda nasogástrica. ¿Cuándo se dializa un paciente que tenga toxicidad por metanol? Depende de la recomendación de la sociedad, pero en general ahí están las dos recomendaciones más importantes. Según la Academia Americana de Toxicología Clínica, se dializa un paciente cuando tiene un pH menor a 7,25, cuando hay síntomas o signos visuales, como les digo, la toxicidad en el nervio óptico es importante, cuando empieza a tener alteración hemodinámica, insuficiencia renal aguda, un trastorno hidrocolítico severo, o la concentración de metanol es mayor a 50 miligramos por decilitro. En cambio, el grupo de trabajo para el tratamiento extracorpóreo de los envenenamientos, que es un grupo independiente, dice que se debe dializar a un paciente cuando tiene un pH menor a 7,15, a pesar de que le dan tratamiento para la acidosis, igual cuando tiene compromiso de nervios craneales, principalmente del visual, cuando hay alteración hemodinámica, lesión renal aguda, cuando entra en coma o cuando convulsiona, y cuando la concentración de metanol es mayor a 50 cuando no le han dado ningún tratamiento, mayor a 60 cuando le han dado tratamiento con etanol y mayor a 70 si le han dado fomepisol. Bien. En esos casos, el paciente debe ingresar en hemodiálisis de emergencia para remover todos los metabolitos tóxicos del metanol. Si ustedes ven, la diálisis común y corriente es más efectiva que las terapias lentas, ¿ok? Y otro alcohol con menos frecuencia, pero que también produce lesión renal, es el etilenglicol, ¿no? El etilenglicol, los pacientes que vienen con intoxicación son aquellos alcohólicos usualmente, que en su afán de tomar se confunden y suelen tomar líquido para radiadores. El etilenglicol está en ese líquido que se usa en mecánica y tiene un olorcito a manzana y tiene un sabor dulzón. Entonces lo usan para rebajar el trago y terminan ingiriendo etilenglicol, que también es rápidamente absorbido y por la misma alcohol deshidrogenasa es metabolizado, pero termina siendo metabolizado finalmente a ácido oxálico. El ácido oxálico va a producir precipitación de oxalato a nivel del túbulo y tapona los túbulos renales. Esto produce la falla renal aguda. Además, también produce una acidosis metabólica importante con brecha aniónica elevada y GABA osmolar elevado. Bien, el manejo también es con fomepisol. Igualito, si no hay como en nuestro medio, etanol. Bien. ¿Cuándo ingresan a diálisis los pacientes? Cuando tienen un nivel mayor a 50 miligramos por decilitro, similar a lo que es con metanol. Ahí ustedes pueden ver la precipitación del oxalato de calcio en la orina, ¿ok? Conforme a esos cristales característicos. Bien, finalmente y para acabar, el último grupo de drogas que pueden producir daño renal son aquellas drogas ilícitas, drogas que no son medicadas usualmente. Y tenemos la cocaína como la droga más comúnmente asociada a daño renal. La cocaína puede producir daño renal por varios mecanismos. Un mecanismo importante es por radiomiólisis. De todos los pacientes que llegan a emergencia por una intoxicación por cocaína, la cuarta parte de ellos, ¿ok?, tienen algún grado de radiomiólisis. Un tercio de ellos desarrolla lesión renal aguda y la mitad de esos van a requerir diálisis. Bien.
es más frecuente que esta toxicidad, esta radiomiólisis de daño muscular se vea cuando se usa cocaína de forma endovenosa, ¿ok? Y entonces el paciente viene con un cuadro de hipertermia, con compromiso neurológico y todo eso. ¿Por qué se produce la radiomiólisis? Básicamente porque la cocaína es un excelente vasoconstrictor. Entonces produce una vasoconstricción sistémica, le produce isquemia a los músculos mueren y se da la radiomiólisis. Bien, también se ha demostrado que hay toxicidad directa hacia el músculo. Y además la radiomiólisis puede ser también condicionada porque el paciente convulsiona o porque está prolongadamente inmóvil, eso produce éstasis y muerte celular, bien, y también por síndromes compartimentales y trauma. Es frecuente que estos pacientes vengan con trauma asociado. ¿Qué pasa con la radiomiólisis? ¿Por qué produce daño renal? Porque al haber muerte de la célula muscular se libera una gran cantidad de mioglobina. La mioglobina es filtrada libremente y una vez que llega al túbulo precipita y tapona los túbulos. Y eso viene a dar lo que se conoce como la nefropatía por pigmentos. La nefropatía por pigmentos está asociada al daño renal por hemoglobina o mioglobina. En el caso de radiomiólisis, por mioglobina. Otro mecanismo por el cual cocaína causa daño renal es por enfermedad vascular. Como ya les dije, cocaína es un excelente vasoconstrictor y produce isquemia renal, y cuando es suficientemente prolongada, entonces va a producir daño y muerte, llegando inclusive a presentarse el infarto renal, lo cual es un cuadro severo, importante. Sin embargo, eso es en la intoxicación aguda. En el uso crónico de cocaína, los pacientes que usan cocaína tienen una aterosclerosis acelerada, ¿ok? Ustedes ven pacientes de 20, 30 años con una aterosclerosis similar a un paciente de 70, 80 años. Y eso va a producir disminución de la luz del vaso y obviamente isquemia crónica y fibrosis y atrofia de las células del túbulo. También se puede producir una falla renal en lo que se llama la crisis renal esclerodérmica y la púrpura trombótica trombocitopénica, que también son desencadenadas por el cuadro de vasoconstricción repetida y crónica en el paciente. Rara vez se ha descrito una glomerulopatía asociada a cocaína, que es poco frecuente, y un último mecanismo de daño renal que produce la cocaína es que la cocaína se asocia a hipertensión arterial. Inclusive puede producir hipertensión arterial maligna y esto puede llevar a daño renal crónico. Bien, esta hipertensión de la cocaína se maneja mejor con drogas beta bloqueantes, principalmente la betalol, no propanolol, sino la betalol, y también con bloqueadores de canales de calcio, no dihidropiridínicos como el verapamilo. Otras drogas ilícitas que pueden producir daño renal, tenemos los opiáceos, ¿ok? ¿No? Todos los opiáceos pueden producir lesión renal aguda por radiomiólisis, ¿no? También tenemos la fexiclidina, ¿no? Conocida como polvo de ángel, era un anestésico, ¿no? Inicialmente. Se produce una lesión renal aguda también por radiomiólisis, por hipopirexia y vasoconstricción. Las betanfetaminas producen lesión renal aguda por radiomiólisis porque se asocia mucho a hipertermia. Y también puede producir nefritis tubointersticial aguda y angeitis necrotizante aguda a nivel del riñón. Los cannabinoides, sobre todo los sintéticos, pueden producir tanto necrosis tubular aguda como nefritis intersticial aguda. Y finalmente, en los gimnasios se trafica mucho con esteroides anabólicos androgénicos y hay pacientes que desarrollan en forma crónica una glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿ok? Con daño renal irreversible, ¿ok? Por destrucción a nivel del glomérulo, por el uso crónico de este tipo de drogas. Bien, y eso es el compendio de los daños renales, los diferentes tipos de daño renal asociado a la gran cantidad de drogas que pueden ser consumidas por el ser humano. Si tuviesen alguna pregunta o alguna duda, pueden hacerla.